Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Damos comienzo a nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión en Sevilla, desde la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana. Llevamos ya varias semanas, en realidad 2 meses y medio prácticamente, haciendo oficios cada día. Cada día comentamos los números de la pandemia y lo único que podemos decir en el día de hoy es que Sanidad ha notificado en la última semana 56 fallecidos nada más. Así que parece que la cosa está, de momento, está bastante controlada. Parece que está yendo bastante bien de momento, aunque hay algunos focos de algunos sitios que la gente no está cumpliendo las normas, pero parece que vamos encaminados. Hoy tenemos la feliz noticia de que toda la comunidad autónoma de Andalucía ha pasado a la fase 3, lo que supone que ya se puede viajar entre provincias por toda la comunidad de Andalucía. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar nuestro oficio en esta noche, pidiéndole al Señor que Él esté presente en nuestras vidas en esta noche de una manera especial. Padre, en esta noche te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos tener este tiempo para darte alabanza, para darte gracia. Bendecimos, Señor, tu santo nombre en esta noche. Te damos las gracias por tu amor, por todas las cosas buenas que tú has hecho en nuestras vidas. Y de una manera especial, Señor, te presentamos ahora este oficio que vamos a poner en tus manos y te pedimos, Señor, que tú nos puedas hablar como cada día a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a dar comienzo, hermanos, en esta noche a nuestra liturgia. Decimos como cada día: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobierna todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el número 4 de nuestra liturgia, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahora oramos todos juntos diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y ahora oramos todos juntos, hermanos, dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial, diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador, que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu,
para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a dar lugar a la lectura de un salmo, el Salmo número 122. Si lo tenemos con nuestra Biblia delante, podemos leerlo. Salmo 122, que dice de la siguiente manera, un salmo muy hermoso, y dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Dios. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Dios, a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu bien. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Un salmo realmente maravilloso, bendiciendo a Israel, pidiendo la paz sobre Jerusalén. Bueno, estamos, hermanos, seguimos con el tema del Espíritu Santo, y ya os anuncio que llevamos, la verdad, bastantes días con este tema, y aunque hay mucho de lo que hablar todavía, vamos a ir ya terminando. Probablemente terminemos mañana. Mañana va a ser el día ya que vamos a decir, bueno, hasta aquí llegamos, y ya lo que no pudimos dar lo daremos en la siguiente ocasión. Pero de momento yo creo que ya hemos dicho y hemos enseñado bastantes cosas acerca del Espíritu Santo. Hemos estado hablando, para recordaros, en este comienzo de semana, de la relación entre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Hemos hablado del Espíritu Santo en la vida de Jesús, el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Y hemos estado hablando también en la palabra del Señor acerca de la inspiración que ha producido el Espíritu Santo en la palabra, de la revelación. Estuvimos hablando el sábado pasado, estuvimos hablando de la llenura del Espíritu Santo producida el día, en concreto hablábamos ayer de el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y hablábamos de una clave que quiero recordaros para iniciarnos en este tema de hoy, y mañana ya terminaremos. Una clave es el capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Repito, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y acto seguido dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el versículo clave del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí se nos marca un poco el itinerario de lo que va a pasar, que no lo dice otro que Jesús mismo. Jesús es el que se lo está diciendo esas cosas a los discípulos. Y hay dos claves ahí. Una, que cuando reciban el Espíritu Santo, primero dice Jesús, recibirán poder. Y segundo, como consecuencia de recibir ese poder, podrán ser testigos en diferentes lugares. Así que la clave es, cuando viene el Espíritu Santo, ¿para qué sirve que venga el Espíritu Santo? Sirve para que reciban poder y que sean testigos en todos esos lugares. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar del resultado de lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Llega el día de Pentecostés y en ese día que estaban orando, estaban unánimes, estaban juntos, de repente viene del cielo un estruendo. Ya conocemos la historia, no la voy a explicar otra vez, ya la conocemos. Y a partir de ahí comienzan a pasar cosas de una manera acelerada,
De hecho, los estudiosos hablan de que ese día fue el día que la Iglesia se constituye. Es decir, el día en que el Espíritu Santo viene sobre la Iglesia, sobre todos los discípulos que estaban ahí reunidos, desde ese día comienza a funcionar la Iglesia. Eran 120. Pero a través de la predicación de Pedro se convierten 3.000 personas. Así que en un solo día, 120 discípulos pasan a ser 3.120. Ahí vemos realmente una bendición tremenda. Y nos damos cuenta de que ese mismo día se está cumpliendo lo que Jesucristo había dicho en el Evangelio de Juan. Jesús había dicho: a los que creyeren en mí, harán cosas aún mayores que yo. Pensemos por un momento, ¿cuántos discípulos estaban esperando la promesa del Padre? 120 personas. O sea, si lo pudiéramos decir en términos cuantitativos, ¿cuántos discípulos tuvo como resultado el ministerio de Jesús? 120 personas. 3 años. Algunos dicen que 1 año y medio. Pero lo tradicional son, Jesús estuvo desarrollando su ministerio 3 años. 3 años, como resultado, 120 personas. Pedro predica un solo día y se añaden a la iglesia 3.000 personas. Ese mismo día se bautizan 3.000 personas. 3.000 personas. Ya es un misterio de por sí. Esto lo dejo para que lo penséis vosotros en vuestras casas. ¿Cómo se pudieron en un solo día bautizar 3.000 personas? No sé cómo os habéis imaginado esa escena. No sé si os habéis imaginado a Pedro con la concha de Santiago, que no sabemos si había allí en Jerusalén concha de Santiago para bautizar. No sabíamos si se bautizaba con conchas o cómo se bautizaba en aquella época. ¿Y si fue Pedro el que los bautizó a todos? Bueno, eso lo dejo para que vosotros lo imaginéis y lo penséis. Ahora, lo importante, en esa predicación, Pedro dice algunas cosas realmente muy, muy importantes. Pedro dice cosas muy importantes. Fijaros qué curioso. En el capítulo, cuando Pedro está predicando, él dice algo muy importante. Él habla de una promesa en el libro de Hechos de los Apóstoles. Él habla de una promesa. Él dice: esta promesa, refiriéndose al derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, quería decir algo en el versículo 14 del capítulo 5. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Lo voy a dejar ahí. No solamente se nos hace una referencia a una conversión ese día, sino que también se nos dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, los que eran añadidos a la iglesia. Así que realmente es muy, muy interesante. Se nos habla en el versículo 41 del capítulo 2 que se convirtieron 3.000 personas, pero más adelante vuelve a haber más gente que se convierte. Bueno, ser testigos es de lo que yo quiero hablaros. Poder para ser testigo. Ser testigo, evidentemente, de Jesús. Recordad que dijimos que Jesús le había dicho a sus discípulos, le había dicho en los evangelios, Mateo, en la gran comisión, que dice: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. En otro evangelio dice: id y predicad el evangelio a toda nación, a toda criatura. Quiere decir que el mandato de Jesús era la predicación del evangelio. La predicación del evangelio, ¿para qué? Para que el que creyere fuere bautizado y sería salvo. La iglesia
la verdad es que en un primer periodo se quedó en Jerusalén. Allí había un ambiente muy bonito. Se nos cuenta de que en el versículo 44 del capítulo 2, bueno, el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había un ambiente muy bonito en la iglesia de Jerusalén. En el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Había un ambiente muy bonito. Pero después de eso viene una persecución que comienza a partir del diácono Esteban. Viene una persecución y en esa persecución se nos cuenta que todos los que habían sido perseguidos resulta de que iban predicando el Evangelio. Recordar, primero en Jerusalén, segundo en toda Judea, luego en Samaria y al final hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿para qué tenía que venir el Espíritu Santo? Para que los discípulos fueran capacitados para ser testigos. Vamos a ver algunos versículos. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, vamos a empezar por el principio, vamos a ver algunos textos. Capítulo 3, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 5. Fijaros lo que dice en relación a que Pedro y Juan van al templo, se encuentran con una persona que estaba pidiendo limosna en la puerta hermosa. Allí había un cojo de nacimiento. Y en el versículo 5, en el 4 se nos dice que Pedro y Juan, fijando en él los ojos, en el cojo, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento esperando recibir de ellos algo, como que a ellos le iban a dar algo, ¿no? Y entonces ahí Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es decir, no tengo oro ni plata, pero hay algo que sí tengo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Que el cojo de nacimiento se levantó y andó. Se afirmó sobre los pies y sobre los tobillos, se puso a saltar, se puso en pie, estuvo andando y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Asombro y espanto. Siempre que hay una manifestación del Señor, no también pasaba con Jesús, asombro y espanto, asombro y temor. Yo solamente quiero que tú te imagines que tú vivieras algo parecido a eso y tú lo vieras. ¿Qué causaría en ti? Si tú vieras a alguien cojo de nacimiento en una silla de ruedas y llegara alguien, lo tomara de las manos y le dijera, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y esa persona se levantara y empezar a andar. ¿Tú qué pensarías en ese momento? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pensarías? Pues aquí se nos dice muy claro, había asombro, era un asombro, pero también un temor. Un asombro y un temor. Aquí dice espanto en esta ocasión. En otra ocasión dice, y vino sobre la iglesia temor, cuando vieron cómo Dios actuaba. Dice también en el capítulo 5, vamos a leer, capítulo 5, versículo 32, dice, está hablando Pedro, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Se refiere Pedro y Juan como testigos del Señor. Ellos son testigos. Ellos no pueden dejar de hablar lo que han visto y lo que han oído. Eso es ser testigos del Señor. Cuando tú ves al Señor en tu vida, cuando tú conoces al Señor en tu vida, tú no puedes dejar de decir lo que has visto y lo que has oído. ¿Podrías contarle a alguien una experiencia de lo que has visto y lo que has oído que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Podrías contar? Eso era lo que estaban haciendo los discípulos. En el capítulo 10, versículo 39, dice de la siguiente manera. Dice, y nosotros somos testigos, está hablando Pedro también, en la casa de Cornelio. Fijaros lo que dice Pedro en la casa de Cornelio. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Lo estábamos comentando este pasaje este sábado pasado. Testigos de lo que habían visto y de lo que habían oído. Pero no solamente de una manera, vamos a decir, mental. Pedro desarrolla esa valentía después que viene sobre él el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Acordaros de Pedro en los días de la crucifixión. ¿Qué pasó? Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y qué pasó? Pedro negó a Jesús 3 veces. Por eso aquella conversación tan extraña en la que Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo, yo te amo. Y otra vez Jesús: Pedro, ¿me amas? 3 veces le tuvo que decir Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. 3 veces. Por las 3 veces que le negó cuando estaba camino de la cruz. 3 veces. Pero ese Pedro que había negado a Jesús y que había tenido ese temor de correr el mismo riesgo que su maestro, cuando viene el Espíritu Santo sobre su vida, recibe el poder para ser testigo. Y estamos viendo a Pedro cómo se está cumpliendo las palabras que Jesús le había dicho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso estábamos diciendo la importancia de entender que si no tenemos el poder para testificar, no lo vamos a hacer adecuadamente. Y si no estamos testificando, lo que tenemos que pedir al Señor es poder del Espíritu Santo para poder testificar. Bueno, se habla de 2 testigos muy específicos también en el libro de los Hechos del Apóstol, porque hay muchos versículos que pudiéramos tocar. Uno de ellos es Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Vamos a leer en Hechos capítulo 22, versículo 20, un versículo que habla ahí de Esteban. Vamos a leerlo nada más que por la curiosidad. Hebreos capítulo 22, versículo 20, dice de la siguiente manera, dice... Bueno, lo recuerda Pablo, es Pablo dando su testimonio. En el versículo 19 dice: Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Imaginaros, Pablo está hablando de Esteban como testigo de Dios. Y el mismo Pablo dice también en el capítulo 26 de Hechos, versículo 16, 26-16, cuando está contándole al rey Agripa acerca del testimonio de cuando él iba camino de Damasco y el Señor se le apareció. Y en el versículo 15 dice Pablo, refiriéndose a ese testimonio, dice: Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Testigo de las que has visto y de las que me apareceré a ti. Es curioso porque en este testimonio que da Pablo cuenta detalles que no los cuenta en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, o Lucas no lo escribe en ese momento. Y es muy interesante ver que aquí está diciendo Pablo, está dándonos otra idea, no solamente ministro, sino testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de las cosas que has visto. ¿Qué fue lo que vio Pablo? Pues en primer lugar fue la aparición del Señor Jesús cuando iba camino de Damasco, pero abre una puerta, porque abre puertas futuras, dice: y aquellas en que me apareceré a ti. Es decir,
No solamente Jesús se apareció entonces a Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, el día de su conversión, sino que también en el futuro se le aparecería Jesús a Pablo para que él fuera testigo de otras cosas que tenía que mostrar. Repito, hermanos, tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder ser testigos no solamente en nuestra propia iglesia, en nuestro barrio, sino también en otros lugares que el Señor nos quiera poner. El siglo XX probablemente es el siglo, a lo mejor no somos conscientes de esto, pero entre el siglo XIX, finales del siglo XIX y el siglo XX, ha sido cuando más trabajo, más movimiento ha habido misionero en el mundo, en toda la historia de la Iglesia. No sé si alguien sabía este dato, porque a veces pensamos que el trabajo misionero se realizó en el primer siglo del cristianismo y que en los primeros siglos del cristianismo es cuando el cristianismo creció. Pero la realidad es que el cristianismo, cuando más ha crecido y más lejos ha llegado, no ha sido en el primer siglo ni el segundo, ha sido en el siglo XX, en el que gracias a los transportes, comenzando ya en el siglo XVI, con la época de los descubrimientos de otros lugares y de otros países, pudo llevarse también el Evangelio a otros lugares. Pero en el siglo XX ha sido donde más consistencia ha habido y donde más misioneros ha habido moviéndose por todas partes del mundo. En la actualidad hay cientos de miles de misioneros de diferentes países por diferentes lugares. Y todo eso es la motivación de cumplir con la gran comisión que nos dio el Señor de ir y predicar el Evangelio del Reino a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Y ese hasta lo último de la tierra, pues de verdad que nos ha llevado hasta lugares realmente insospechados, donde nos hemos encontrado con personas que a lo mejor no habían tenido ningún contacto con otros seres humanos. Y ha habido gente que ha sacrificado sus vidas. Y ha habido gente que no solamente han muerto, sino otros que han podido sobrevivir y han aprendido los idiomas de esas gentes y se han dedicado a traducir las Biblias en esos idiomas para que la palabra de Dios pueda llegar también a esas personas. Y en el siglo XX ha sido posiblemente el tiempo en el que la Biblia se ha traducido a más idiomas y a más dialectos, no solamente idiomas, también dialectos. Tengamos en cuenta que solamente en México hay miles de dialectos indígenas, solamente en México. O sea que tú imagínate, a nivel mundial, todavía hay un ministerio que se dedica a eso, a traducir las Biblias a dialectos y a lenguajes que no ha sido traducida hasta el momento. Hay un gran trabajo que se ha hecho y ha habido un trabajo de evangelización tremendo que a día de hoy sigue haciéndose. ¿Y cuánta gente no conoce el Evangelio en la actualidad? Simplemente en nuestro país. ¿Cuánta gente no conoce el Evangelio? Porque se puede conocer una religión, pero el Evangelio. Este domingo de la Trinidad, el pasaje principal del Evangelio de Juan hablaba de lo que se llama en teología la regeneración, el volver a nacer de nuevo. En esa entrevista que tiene el famoso Nicodemo con Jesús, en la cual Jesús le dicta una serie de cosas, y una de ellas que le dice es que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Debemos nacer de nuevo. Y en una religión no necesariamente nacemos de nuevo. Tenemos que tener esa experiencia, ese encuentro con el Señor. Ese encuentro en el que se nos pueda presentar el Evangelio de tal manera que lo podamos entender y podamos tomar una decisión. Creerlo o no creerlo, porque hemos sido creados con libertad. Es como las palabras que Moisés dio a través de Dios en el libro de Deuteronomio cuando le dijo: delante de vosotros tenéis dos caminos, el camino de la vida, el camino de la muerte. Escoger. ¿Qué camino queréis escoger? Hoy
a día de hoy, siglo XXI, seguimos teniendo la opción de escoger el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la vida es el camino que nos muestra el Evangelio. El camino de la vida es el camino que nos muestra el Evangelio. ¿Cuánta gente necesita el Evangelio en nuestro país, en España? Pues yo diría que cientos de miles de personas no han conocido el Evangelio. Pueden haber conocido una cultura religiosa, pero no han conocido el Evangelio. Y tenemos que llevarle el Evangelio para que puedan tener la experiencia de la salvación, que puedan tener la experiencia del nuevo nacimiento. Pero ese día de Pentecostés no solamente fueron capacitados para, esto es muy importante, para ser testigos, también fueron capacitados para realizar milagros. Aquí, hermanos, es donde entramos en una discusión teológica en la que ya adelanto algo que voy a compartir. Yo me voy a dedicar simplemente a leer el libro de Hechos de los Apóstoles acerca de los milagros que aparecen en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero surge una pregunta de fondo y es, hay teólogos que dicen que los milagros ya desaparecieron cuando murió el último de los apóstoles. Ya no tienen razón de ser los milagros. Hay otros teólogos que dicen, bueno, mañana voy a hablar de los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, y ahí se nos habla de un término que es cuando venga lo perfecto. Capítulo 13 de 1 Corintios, dice cuando venga lo perfecto. Y eso lo interpretan con el canon de la Escritura. En el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, se cerró el canon, 27 libros del Nuevo Testamento, 66 del Antiguo, y entonces dicen, desde que se cerró el canon ya, como dicen en el capítulo 13 de 1 Corintios, cesarán las lenguas, cesarán las profecías, y ya cesaron las lenguas, cesaron las profecías. Ya cesó lo milagroso. Hay la postura que se llama cesacionista. Ya no hay milagros, ya no hay nada sobrenatural y ya no hay nada que tenga que ver con lo que las Escrituras nos enseñan de lo que pasó con los primeros cristianos. Eso les pasó a ellos, pero hoy no. En el siglo XXI no. Bueno, yo os planteo las diferentes posturas, cada cual lógicamente es libre de creer lo que bien le parezca, pero yo solamente quiero compartiros qué pasó en el libro de los Hechos, qué le pasó a los apóstoles y a los discípulos. Aparte de que, como decíamos el sábado, cada vez que el Espíritu Santo se derramó, eso, cada vez, ¿a qué me refiero? Me refiero que en el libro de los Hechos se nos cuentan 4 ocasiones. La primera ocasión, Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó ahí? Pentecostés. ¿Y qué pasó cuando se derramó el Espíritu Santo? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Número 1. Número 2. Cuando Felipe empieza a evangelizar en Samaria, la gente empieza a convertirse y mandan a Pedro y a Juan a Samaria y dicen que cuando impusieron las manos sobre los samaritanos convertidos, recibieron el Espíritu Santo también. También dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces, eso está en el capítulo, para que llevemos la cuenta, en el capítulo número 8. Se nos habla de Samaria, Hechos capítulo 8. Entonces dice que le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Después, otra ocasión es en el capítulo 10, que acabamos de leer antes, cuando Pedro y Cornelio, el capítulo 10 habla de Pedro y Cornelio, y entonces, como hemos dicho, mientras hablaban estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y decíamos que los judíos que estaban allí, le llaman los fieles de la circuncisión, se quedaron atónitos al ver que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué estaban atónitos y por qué vieron que se había derramado el Espíritu Santo? Porque los oían, que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Esa es la tercera ocasión. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta es, seguimos hacia adelante. Está Pablo en Éfeso.
Eso está en el capítulo número 19 de Hechos de los Apóstoles. Y ahí se habla también, cuando en el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Otra vez, hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, eso es lo que se nos habla de las lenguas en el capítulo, en el Evangelio de, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero también en el capítulo 11, versículo 27 y 28, 11, 27, 28 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Había profetas. No habla de uno, habla de un grupo de profetas, que nos recuerda a los profetas de los tiempos de Samuel, como una escuela de profetas o algo así, varios profetas, y uno se llamaba Ágabo, y ese profeta profetiza un hambre, y se cumple. Entonces quiere decir que en el Nuevo Testamento, entre los discípulos, había profetas. Por eso cuando se menciona del lugar de donde salió Saulo y Bernabé, de Antioquía, dice que había allí profetas y maestros, y había 5 personas ministrando al Señor, de los cuales alguno era profeta, o varios, seguramente varios porque habla en plural, si no hubiera dicho un profeta y unos maestros, pero había profetas en plural, maestros en plural. Así que hay profecía. En el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles dice lo que acabo de decir, para que el que esté anotando, pues que lo anote. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Capítulo 13, versículos del 1 al 2. Luego, en el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, también, estoy poniendo algunos ejemplos para que veáis. En el versículo 4 dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Lo mismo que había dicho el profeta Ágabo. Y el profeta Ágabo dijo por el Espíritu, esa expresión, dijo por el Espíritu, es la manera de decir, ha hablado un profeta. Decir por el Espíritu. ¿Y qué dijo? Que no subiese a Jerusalén porque les iba a pasar una serie de cosas. También se nos dice de Felipe, el evangelista, de uno de los 7 diáconos, que Pablo y los que iban con él posaron en su casa en Cesarea. Se dice que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, el versículo 10, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Otra vez el profeta llamado Ágabo anterior viene a decirle unas cosas más específicas a Pablo de lo que le iba a pasar. Profecía. También vemos palabra de ciencia o discernimiento de espíritu en el incidente del capítulo 5 de Hechos de Ananías y Zafira. También podemos ver una palabra de sabiduría que Pedro le da a los ancianos del Sanedrín cuando le dice nosotros, es una palabra de sabiduría. El Sanedrín le había dicho que no predicase más en el nombre de Jesús, y la respuesta de Pedro es: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído, y nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso fue una palabra de sabiduría. Cuando en el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, versículo 28, vamos a leer lo que dice ahí, vais a ver que suena un poquito extraño. Capítulo 15, versículo 28. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros nada más que estas cosas necesarias. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esa es la manera en que cuentan la decisión que habían tomado de no imponer a los gentiles las cargas que sí llevaban los judíos. Una palabra de sabiduría. También vemos afirmaciones generales sobre sanidades y milagros. Eso lo vemos desde el mismo capítulo
desde el mismo capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ya estamos viendo que después de haber venido el Espíritu Santo en Pentecostés, capítulo 2, versículo 43, dice lo siguiente: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Otra vez fijaron la expresión, vino sobre temor a toda persona. Otra vez, cuando uno ve algo en el que Dios se manifiesta, hay asombro y hay temor. Y los apóstoles estaban haciendo muchas, no unas pocas, no algunas, muchas maravillas y señales. En el capítulo 5, del 15 al 16, se nos habla de Pedro. Bueno, vamos a leer a partir del 14, ¿no? Que dice, fijaros lo que dice, el escenario, ¿no? Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y ahora viene una expresión aquí impresionante. Dice, y todos eran sanados. Ya no solamente muchos, aparece la palabra todos. Entonces, esto tiene que ver con ese día de Pentecostés que Jesús le había prometido que recibirían poder. Vemos también sanidades, como acabamos de hablar antes del cojo que estaba en la puerta del templo. En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles podemos leer la historia que se nos cuenta del paralítico de Eneas, del versículo 32 al versículo 35, una curación que hizo Pedro. En el versículo 34, a uno que llevaba 8 años en la cama, pues era paralítico, le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Milagro maravilloso del Señor. Tenemos también en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, se nos habla de otro cojo. Bueno, ya sabéis también el capítulo 28, versículos del 3 al 5, se nos habla de una víbora que le picó a Pablo y todo el mundo estaba esperando que se muriera Pablo y Pablo no se murió. Otro milagro. Capítulo 16 de Marcos habla de que las serpientes te tocarán, te morderán y no te pasará nada. No vamos a tentar al Señor, como hay algunas iglesias que a veces salen por la televisión en Estados Unidos, perdón por el comentario, que se ponen los pastores a coger las serpientes de cascabel así en las manos, como diciendo eso que dice Marcos 16, y ha pasado más de una vez que la víbora de la iglesia y alguno que otro ha muerto, ¿vale? Eso fue un caso específico que Dios quiso que fuera de esa manera, pero no digamos, pues igual que dice en Hechos de los Apóstoles, yo voy a coger una serpiente y si me pica no me va a hacer daño. No, eso es tentar al Señor. Eso es otra cosa. Pero también se nos habla en el capítulo 28, versículo 8, dice, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. En la isla en la que estuvieron, isla de Malta, fueron sanados los enfermos que había en la isla a través de la oración y la imposición de manos de Pablo. Así que no solamente fue un poder para cuestiones de evangelizar, sino también para tener una capacitación del poder del Espíritu Santo. También podemos ver exorcismo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos también con resurrecciones de muertos. Hay visiones. Pedro, antes de ir a la casa de Cornelio, tuvo una visión. Pablo, ya hemos leído que tuvo la visión en Hechos capítulo 9, yendo camino de Damasco, pero también cuando cuenta la visión le dice que Jesús tendría más visiones en el futuro, lo cual quiere decir que probablemente no fue la única visión.
También vemos liberaciones milagrosas, es decir, los discípulos están en peligro, como le pasó por ejemplo a Pedro, que se presentó un ángel en la cárcel y Pedro salió de la cárcel, Pedro y Juan. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Pablo y Silas en Filipos, que también se abrieron las puertas de la cárcel. O cuando Pablo estaba en el mar y le dijo a los que iban en el barco que Dios le había dicho que todos saldrían con vida, aunque naufragaron, pero Dios le dijo que todos saldrían con vida y todos salieron con vida. No era lo normal. Lo normal en un naufragio es que alguna gente hubiera muerto, pero Dios le dio la promesa de que todos se salvarían y todos se salvaron. También vemos un milagro que llama muchísimo la atención en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 39, que cuenta la historia de Felipe y el etíope, y el milagro se describe en el versículo 39 y 40, que dice de la siguiente manera, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, el Espíritu le arrebató. ¿Esto qué nos recuerda? Nos recuerda al profeta Ezequiel, que fue llevado por el Espíritu Santo estando en Babilonia. Cuidado, estando en Babilonia, dice que lo llevó el Espíritu Santo hasta el templo en Jerusalén. Ahí hay una distancia considerable. En el caso de Felipe, de donde estaba a donde llegó, había 30 kilómetros de distancia. Así que, ¿cómo le llamamos a eso? Una teletransportación en el siglo I. No sabemos cómo llamarlo, pero la Biblia lo llama que fue arrebatado por el Espíritu Santo. Y al ser arrebatado, se movió en una distancia considerable. Estamos hablando de 30 kilómetros. Bueno, pues todo eso entraría dentro de, vamos a decir, el concepto de milagros, cosas sobrenaturales, intervenciones divinas que no utilizan lo natural, sino que intervienen a través de lo sobrenatural, lo que no es normal. Son cosas que son anormales, porque son intervenciones divinas. Así que podemos ver, hermanos, que la clave del libro de Hechos de los Apóstoles fue que cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, recibieron poder. La palabra poder en griego es dinamis, que significa, de ahí viene la palabra dinamita, de dinamis, de poder. Ese poder para hablar, ese poder para saber y ese poder para obrar milagros. Recordar que cuando Pedro y Juan se expresaron en el Sanedrín, los que lo estaban escuchando eran gente muy preparada. Y una de las sorpresas de la gente fue cómo estos, sin letras, sin estudios, pueden estar hablando de la manera que nos están hablando. Es decir, de la misma manera que le reconocieron a Jesús, este habla como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad quiere decir como que fuera rabino. El rabino recibía la autoridad de su maestro después de un largo aprendizaje. Lo que estaban diciendo era, este nos habla como quien supiera, como que estuviera preparado, y sin embargo no sabemos quién es su rabino, no sabemos quién lo ha enseñado a él. Sin embargo, este sabe. Lo mismo pensaron de Pedro y Juan. Estos saben. Así que, hermano, aquí nos queda la interrogante. ¿Ese tipo de cosas se nos quedó anclada en el pasado, en el siglo I, o es algo que en el siglo XXI podemos pedirle al Padre? ¿Esa promesa fue solamente para aquellas personas o la promesa es también para nosotros? El mandamiento para nosotros es evangelizar, ir y hacer discípulos, o también la primera parte tiene que ver con nosotros también. Esto, hermanos, es lo que tenemos que reflexionar en el día de hoy. Yo quiero dejaros a cada uno que toméis vuestra propia decisión, vuestra propia reflexión acerca de si esto es para aquel entonces nada más, o hoy también necesitamos ese poder de Dios especial para poder cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado.
lo dejamos para nuestra reflexión y ahora vamos a compartir una canción que hace muchísimo tiempo que no cantamos. Creo que no la hemos cantado en ninguna ocasión en todo el tiempo que hemos estado en el aislamiento y ahora la vamos a compartir. Esta canción es también favorita de una persona de la iglesia. El otro día cantamos una canción que era favorita. Y esta también es favorita de otra persona, o por lo menos le gusta que la cantemos mucho. Y la canción dice: mi Cristo, mi Rey. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Y canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Y montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Y canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré innumerables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Y canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Y montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Y canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Que podamos cantarle al Señor con gozo al mirar su poder y decirle, cuando lo miramos, amándolo, que Él nos da innumerables e incomparables promesas. Amén. Y seguimos con nuestro oficio
Y decimos ahora, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Decimos todos juntos ahora, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones por el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quite de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo a eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo sea siempre con vosotros, descienda sobre vosotros, more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos, y quedamos así terminados. Saludamos a nuestro querido hermano de Australia, Ian Bate, no sé cómo se pronuncia el apellido, Bate. Le mandamos nuestro saludo desde España, un abrazo enorme, con todo el cariño. Me consta que todas las personas de la parroquia de la Ascensión hablan con muchísimo cariño de nuestro hermano, así que le mandamos nuestra bendición desde Sevilla y esperamos que esté bien con su familia, que Dios lo bendiga muchísimo. Hermanos, quedamos así terminados. Mañana nos encontramos a las 10 de la noche, vamos a terminar mañana, por fin, algunos dirán por fin, el tema del Espíritu Santo. Todavía no hemos hablado de un siguiente tema, ni siquiera de continuar, pero vamos a dejar para mañana que el Señor nos hable y ya vemos si después de mañana continuaremos o no. Aquí estamos ya en la fase 3, la gente ya se nos está yendo casi a la playa, así que vamos a ver qué es lo que el Señor quiere con nosotros en los próximos días. Que el Señor os bendiga, un abrazo muy grande y nos encontramos de nuevo mañana aquí. Amén.